Nuestro tema para este día es el poder de la oración. Y vamos a estudiar siempre en la carta a los Colosenses lo que Pablo está diciendo a ellos sobre qué van a recibir cuando están orando respecto a esa sabiduría de parte del cielo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios mientras nos preparamos para que nuestro pastor Dani Perla pueda hacer los comentarios de la lección de este día. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tu palabra nos orienta para que nosotros aprendamos a vivir. Ayúdanos para poder aprovechar al máximo las lecciones de tu palabra, lo pedimos en Jesús. Amén. Para este día, pastor, continuando con esta introducción que hace Pablo a la carta a los Colosenses, hay 3 versículos que me parecen muy interesantes, tienen palabras muy interesantes ahí de las que esperamos extraer grandes lecciones y se encuentran en los versículos 9 al 12 del primer capítulo de esta carta, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De nuevo aquí lo que usted ya decía sobre el diario de oración del apóstol Pablo. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que es todo el pasaje para hoy, pero me quiero concentrar primero en esto de Pablo está pidiendo que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya sabemos por lo que dice la Biblia en Proverbios que la sabiduría es el principio, o el principio de la sabiduría, quiero decir, es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo respecto a lo que pide para la iglesia con este tema de la sabiduría y la inteligencia espiritual? Recordemos que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer recordar a los cristianos en Colosas del fundamento en el cual ellos habían entrado a la vida cristiana para evitar ser arrastrados por las enseñanzas falsas o herejías que pretendían algunos introducir a la iglesia. Y entonces ahora les dice, es que ustedes necesitan sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué llamado más oportuno para ellos en ese tiempo y para nosotros también ahora? Sí. Hoy vivimos en un mundo que se habla de la inteligencia artificial, sí, pero muy poco hablamos de la inteligencia espiritual, de la sabiduría espiritual. Así que vamos a dejar la inteligencia artificial por un lado ahora y concentrémonos en esa sabiduría e inteligencia espiritual que debe ser la meta del cristiano para poder vivir en esta tierra, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Simplemente aquí, si queremos resumir toda una enseñanza con respecto a esto, es que es algo que está arraigado, centrado y fundamentado en Cristo Jesús. Amén. Porque noten que es lo que Él les dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. Y si nosotros nos adelantamos un poquito y vemos el capítulo 2 y el versículo 9 también, creo que nos refuerza este pensamiento. Capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vamos a leer el 8 para tener aún más contexto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Muy bien, aquí lo tenemos claro entonces, que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos, ustedes tienen que ver las cosas, tienen que tener conocimiento y sabiduría fundamentado en Cristo, basado en Cristo, porque por otro lado, ¿qué hay?
filosofías, tradiciones, sutilezas, palabras, lo que sea. Es un contraste en esta vida que estamos nosotros alimentando a nuestras almas, a la parte espiritual. Miren, ahora se hace mucho énfasis en lo que hay que comer y no hay que comer. Sí. Yo medio le echo un ojo a todo eso porque sí tenemos que saber cómo cuidar nuestros cuerpos. Creo que debemos comer de una forma inteligente y a veces uno ve tanto de esta información que al final se da cuenta que ya prácticamente no puede comer nada, porque todo de alguna manera tiene una objeción aún lo natural, no porque es natural, sino tristemente por las condiciones que ahora se manipulan los alimentos, pero etcétera. Bueno, el punto es de qué estamos nosotros alimentando nuestra mente. La alimentación espiritual es muy importante. Tomamos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Está fundamentada nuestra vida, nuestra filosofía de vida en Cristo, o es lo que hemos escuchado de otras personas, o es lo que me aconseja el vecino, es lo que me aconseja mi compañero de trabajo que solo viendo novelas pasa. Y entonces cuando yo tengo un problema, voy a preguntarle, mire, ¿y qué hago? ¿Y qué me va a recomendar? Lo que ha visto en la novela. Claro. Entonces, noten, esto es una realidad. Cuando entonces hablamos nosotros de sabiduría e inteligencia espiritual, estamos hablando de algo que venga de Cristo, esté fundamentado en las enseñanzas de Cristo. Pero ahora, pastor, alguien podría preguntar, y bueno, de hecho yo me lo he preguntado a veces, ¿cómo puedo saber si lo que estoy haciendo o la decisión que voy a tomar o lo que estoy pasando está en armonía con la voluntad de Dios o la decisión que voy a tomar? ¿Cómo puedo saber que está en armonía? ¿Hay alguna manera, voy a usar esta palabra, objetiva de poder saberlo? Pienso que esta es una de las grandes interrogantes que tenemos todos y a veces nosotros tal vez quisiéramos que Dios nos dijera exactamente cada cosa, cada decisión que tengo que tomar, ¿verdad? Aún en la mañana que yo me levante y ya Dios me diga, mira, hoy ponte esta camisa de este color y este pantalón. Pero Dios no va a hacer eso por nosotros porque Él nos ha dado un cerebro Claro. para pensar. Pero estaba recordando en este momento que se ha descubierto que las personas que usan o que usamos mapas para conducirnos, para llegar a un lugar, realmente al hacer eso, en un sentido, estamos atrofiando nuestro cerebro, porque ya el cerebro no piensa, no es como cuando uno no usa ningún mapa y en su mente comienza a buscar esa ruta. Ah, bueno, yo tengo que irme por este lado. ¿Se recuerdan cómo uno manejaba antes? Pero uno tenía que pensar, bueno, para esta ruta voy a tomar por aquí, voy a ir por esta calle. Hoy no, hoy yo pongo el mapa, ya no pienso, y ya el mapa piensa por mí. Entonces, ese es un peligro, que hay muchas personas que quieren que el predicador favorito les diga exactamente muchas cosas, hasta personales. Tengamos mucho cuidado. Dios nos ha dado un cerebro para pensar y ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo que mi cerebro está pensando de la manera correcta? Me gusta, la lección nos da alguna guía. Tal vez podemos repasar un poco ahí los puntos que dice y luego los vamos a comentar. Muy bien, así brevemente presenta 4 puntos la lección y la primera es la Biblia misma, que esta es la guía de sabiduría más importante que tenemos. Número 2, el espíritu de profecía, que sabemos se ha manifestado en el don profético a través de Elena de White. Número 3, las circunstancias providenciales. Dios puede abrir o cerrar puertas según su voluntad y eso es una guía. Y número 4, el Espíritu Santo, una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Bueno, aquí tenemos algo muy bonito. Yo creo que comencemos, el fundamento de todo es la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Será que ahí en la Biblia dice, bueno, cuál es la carrera que yo tengo que estudiar, verdad? Digamos que yo ahorita me gradué este año de bachillerato, digamos, porque a mí ya eso me pasó hace rato, pero digamos, un joven que está, bueno, voy a leer la Biblia y ahí me va a decir, tienes que estudiar ingeniería en tal cosa. ¿Será que la Biblia es para eso? No, pero aquí es donde está la dinámica de todo esto. Cuando yo tomo tiempo para estudiar la palabra de Dios,
para orar, para estudiar los escritos que reconocemos inspirados, que Dios ha dejado un recurso muy amplio y valioso para nosotros. Entonces ahí viene ese otro punto. Dios va a ir guiándome, Dios va a ir iluminando mi mente y yo voy a ir tomando decisiones y de alguna manera Dios va a ir abriendo puertas, cerrando otras. Yo lo voy a discernir y voy a saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. Vamos a conocer la voluntad de Dios, que es la promesa que hizo. Tú oirás una voz que te diga, este es el camino, andad por él, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, del camino que Dios quiere que tú sigas. Ahora, no es que usted lo va a escuchar literalmente, que Claro. Dios te susurra, estudia en tal universidad, tal cosa. No, pero de alguna manera Él va a ir impresionando, Él va a ir viendo. Yo podría aquí contar testimonios. Creo que la cita de mañana tenemos Sí. un cierre también con una enseñanza muy, muy extraordinaria que encontramos ahí en la lección, pero debemos dejar siempre la puerta abierta para que Dios dirija, para que Dios guíe. Tú haz planes, Ujú. tú tomas tu decisión. Yo siempre he compartido con las personas, porque creo que es lo que he tratado de hacer para mi vida también. Cuando tenemos dos caminos para tomar, que digamos que son buenos, no estoy hablando aquí, ya lo que es malo, ni siquiera estemos preguntando tanto, ni Claro, tratando de torcer el brazo a Dios y a la Biblia, ¿verdad? Dios dice que esto no, pero voy a preguntarle a Dios, tal vez si acaso, como Balaam, como ¿verdad? Balaán. Dios ya dijo, no vayas a maldecir a mi pueblo, pero bueno, voy a ver si convenzo a Dios. Ya creo que debemos pasar de esa etapa de inmadurez espiritual. Vayamos al punto yo tengo dos opciones, las dos son buenas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ora, lee tu Biblia, toma un tiempo para pensar, evalúa y después toma tu decisión y sigue. Pero no te quedes paralizado viendo cuál de las dos tomar, porque nos va a pasar como esa famosa historia que inventó el filósofo, el asno de Buridán. Voy a contarla para mañana. Entonces, no, toma tu decisión, pero tú sabes que ya has tomado tu decisión tomado de la mano de Amén. Cristo Jesús. Yo lo he visto una y otra vez, realmente eso funciona. Y ahora, esto debe redundar, pastor, para terminar nuestra reflexión, en esto que Pablo dice acá en el capítulo 1, que es lo que leíamos, andar como es digno del Señor. Y luego es bien curioso que en el versículo 2 se habla sobre el hecho de que nosotros participamos de la herencia de los santos en luz. Y en el verso 11 habla de la potencia de su gloria que nos capacita. Nosotros no somos dignos, pastor, eso es un hecho. Pero ¿a qué se refiere el apóstol entonces con esto de andar como es digno del Señor y cómo esto de seguir la voluntad de Dios, de tener inteligencia espiritual, es lo que nos permite vivir de esa manera? 3 veces menciona el apóstol Pablo esa palabra andar. Aquí andar es una metáfora que se está usando desde el Antiguo Testamento. Dice, no caminó con Dios. Se presenta la vida cristiana como un caminar con Dios, un estilo de vida, pero que yo no camino solo, sino que es caminar con Dios. Son las decisiones que nosotros debemos tomar, por supuesto, basado en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy tomando las mejores decisiones? Bueno, la palabra de Dios es la que me presenta su ley. Y cuando yo actúo en obediencia a esa ley, Dios eh, va conmigo mientras yo tomo esas decisiones. Por supuesto, también menciona el apóstol Pablo acá, especialmente en el versículo 12, dice, con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí Pablo trae a la mente lo que Dios tiene preparado para sus hijos en el futuro. Hay algo que es una herencia, es una posesión. Aquí contrasta, por ejemplo, el pueblo de Israel. Estudiamos el trimestre pasado. Para ellos la herencia era la tierra prometida. Ahora nosotros tenemos más bien algo que el apóstol Pablo dice que es algo superior, los santos en luz. O sea, lo que Dios tiene preparado que no está aquí en la tierra en este momento, pero que puede ser nuestro a través de la fe. Entonces, habla estilo de vida.
el estilo de vida del cristiano, cómo debe vivir su vida, caminar con Dios, que al final me lleva hasta la patria celestial. Y eso es lo que queremos, caminar con Dios. Así que, pastor, ore por nosotros para que, como bien decía usted, ahora dejemos nuestra inmadurez espiritual y le permitamos al Espíritu Santo que nos haga crecer en esta inteligencia que necesitamos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque este mensaje de la iglesia de Colosas llega hasta nosotros ahora, pidiéndote, Señor, que nuevamente tu sabiduría, tu inteligencia celestial puedan estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dirige nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a considerar cómo va nuestro camino o qué planes estamos haciendo para que este año sea totalmente diferente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.